Mi nombre es Daniel Joel Castro López y voy a presentar, junto con mi compañero Luis Víctor González Árate, un problema que es una ecuación diferencial parcial del curso de ecuaciones diferenciales parciales del semestre de enero a julio de 2022 en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. El problema dice lo siguiente. Tenemos un cable sujeto en sus extremos, x igual a 0 y x igual a pi, e inicialmente en reposo, y se lleva a esta posición en el instante t igual a 0. Su posición viene dada por la función y. Nos dice que su movimiento es opuesto a la resistencia del aire, es decir, que el aire no es un factor que altere el movimiento de este cable. Es un problema ideal, un problema físico ideal, el cual es proporcional a la velocidad en ese punto, y su ecuación de movimiento es la segunda parcial respecto a t de la función y, que va a ser igual a la segunda parcial respecto a x de la función y, menos 2 beta, la parcial respecto a t de la función y, en el intervalo que se ve a continuación, donde beta es un parámetro entre 0 y 1. Vamos a comenzar analizando el problema. Es un arreglo como el que puse aquí. Nos dice que en el instante t igual a 0, es decir, en un inicio, la ecuación que describe la posición de la cuerda es una función que depende de x. Y está sujeto, es decir, su posición, en el instante t igual a 0, cuando x es igual a 0, es 0. Y cuando x es igual a pi, también es 0. Es decir, estas condiciones que tenemos acá. Entonces, esto no nos lo daban al inicio, pero por la interpretación del problema, tenemos estas condiciones. Entonces, vuelvo a repetir, podemos ver que la función y describe el movimiento del cable. Y en x igual a 0, su posición es 0. En x igual a pi, su posición es también 0. Y bueno, recordemos que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. En este caso, la posición del cable viene dado por la función y. Entonces, en el instante t igual a 0 nos dice que está en reposo, es decir, que su velocidad es 0. Esto significa la última condición, que la velocidad del cable en el instante t igual a 0 es 0, por lo que nos decía el enunciado. Y bueno, este problema vamos a resolverlo por el método de separación de variables. ¿En qué consiste este método? Bueno, nosotros queremos hallar una función de dos parámetros, la vamos a separar como el producto, separando cada una de las variables. Es decir, lo vamos a separar nosotros como una función x mayúscula que depende de x, multiplicado por una función t mayúscula que depende de t minúscula. Nuestra misión es hallar la x mayúscula y la t mayúscula, que van a ser nuestra función y. ¿Y cómo procedemos en este método? Bueno, si y es igual al producto de estas dos funciones, podemos sustituirlo en nuestra ecuación original. Y es lo que vamos a hacer. Trate de ser lo más explícito posible en cada paso. Entonces sustituimos directamente cuánto vale y de x, t, que nosotros propusimos que es el producto de estas dos funciones. Y la ecuación original decía que es la segunda parcial respecto a t, y eso va a ser igual a la segunda parcial respecto a x de y, pero nuevamente sustituyo en lugar de y, pongo el producto de las dos funciones, menos 2 beta la parcial respecto a t, otra vez el producto de las dos funciones. Reescribí mi ecuación original en términos del producto de las dos funciones propuestas. Bueno, aquí podemos ver que x depende de x y estoy derivando respecto a t, entonces puedo sacarlo como una constante, de este modo que estoy planteando aquí. En realidad solamente estoy derivando dos veces a t mayúscula.
la x sale constante. Y es lo mismo que vamos a hacer en los demás términos. Esta que está acá, la pasé del otro lado. La pasé sumando porque está restando. Y nuevamente la x vuelve a actuar como constante. La puedo sacar de la derivada. Y simplemente va a quedar la derivada respecto a t de la función t mayúscula. Notemos que del lado izquierdo tengo la segunda parcial respecto a t y la parcial respecto a t. Tengo puras derivadas que dependen de t. Y en el lado derecho de la ecuación dejé nada más las derivadas la derivada que depende de x, ¿no? Vemos que esta derivada es respecto a x, entonces t va a actuar como constante, la puedo sacar de la derivada. Aplicamos lo mismo en en cada término de la ecuación. Sacamos como constante todo aquello que no dependa de nuestra variable que queremos derivar. Ahora en ambos lados de la ecuación vamos a dividir entre xt. Este es un procedimiento muy común en este tipo de problemas. Es casi algo que podemos mecanizar en cierto modo. Dividir entre x por t. Y nos queda de la siguiente manera. Vean aquí, x entre x por t se van a cancelar y solamente me queda 1 sobre t. Y así en cada término puedo hacer lo mismo. Finalmente, para abreviar un poco la notación, en lugar de poner la segunda parcial respecto a t de la función t, pongo t con dos apóstrofes aquí. Lo mismo aquí con la primera derivada. Y lo mismo aquí con la segunda derivada. Ya sabemos, vamos a entender que esta notación es respecto a su respectiva variable. En este caso es segunda derivada respecto a t, en este caso es segunda derivada respecto a x. Ahora notemos lo siguiente para los que no están familiarizados con este método. Todo lo que está en este lado de la igualdad depende de t, y todo lo que está de este lado de la igualdad depende de x. Ustedes se preguntarán cómo puede igualar una función que depende de t a una función que depende de x. Esto aparentemente no tendrá sentido. Entonces la forma en que hacemos que esto tenga sentido es que el resultado de este lado de la igualdad y de este lado de la igualdad sea una constante que muchas veces podemos proponer a modo que nos ayude a resolver nuestro problema. En este caso propusimos esta constante que se llama constante de separación. Nosotros pusimos menos lambda cuadrado. Uno puede intentar poniendo lambda en lugar de esto, o menos lambda, o lambda cuadrado. Todo va a depender de lo que nos facilite la solución del ejercicio. Pero a modo pusimos esta constante negativa, menos lambda cuadrada. Y bueno, notamos que aquí ya tenemos una ecuación. Si vemos que x b' sobre x es igual a menos lambda cuadrado, podemos despejar esa ecuación. Y de mismo modo, aquí tenemos otra ecuación, t' valor en t sobre t valor en t más 2 beta por t' valor en t sobre t valor en t es igual a menos lambda cuadrada. Entonces vamos a despejar estas ecuaciones y nos va a quedar de la siguiente manera. Nada más reescribir lo que tengo acá. Esta ecuación que estoy aquí señalando. Esta es una. Y todo esto de acá, igualado a menos lambda cuadrado, es otra ecuación. ¿Qué son estas de acá? Simplemente las reescribí. Cuyas soluciones, vamos a asumir que sabemos resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Y vienen dadas de la siguiente manera. En dado caso, podemos resolver la primera sacando el polinomio característico.
Es decir, resolver la ecuación, por decir alguna variable, la variable a. Vamos a resolver la ecuación a cuadrada más 2 beta a más lambda cuadrada igual a 0. Y las raíces de esa ecuación nos va a quedar simplemente una constante arbitraria por e elevado a la primera raíz más otra constante arbitraria por e elevado a la otra raíz por t. Y en el caso de la segunda ecuación generalmente funciona proponer senos y cosenos y poner dentro del coseno y seno respectivos el parámetro lambda. Y bueno, vamos a aplicar las condiciones que tenemos. ¿Qué condiciones tenemos? Regreso a la diapositiva, teníamos tres condiciones. La primera condición que vamos a aplicar son las primeras dos. Es decir, esta de acá. Aquí la escribí para que la tengan presente. Y bueno, traté de ser lo más explícito posible en esta solución. Recordemos que nuestra función y nosotros la propusimos como el producto de la función x mayúscula por t mayúscula. Entonces, valuada en 0, t, nos va a dar esto. Y la condición es que eso debe ser igual a 0. Asimismo, tenemos esta otra condición. Nuestra función y, valuada en pi, t, debe ser igual a 0, pero ayer la habíamos escrito como el producto de las funciones x mayúscula y t mayúscula. Entonces, valuada nos quedan del siguiente modo. Entonces, para que el producto de dos objetos nos dé igual a 0, alguno de los dos tiene que ser 0. Vamos a suponer que t valuada en t no es 0. ¿Por qué? Porque supongamos que t valuada en t fuera 0. Entonces esto de aquí sería 0, ¿no? Porque esto vale 0 multiplicado por x valuada en x, todo esto se hace 0. Estaríamos diciendo que nuestra función, nuestra solución final de toda la ecuación es la función 0. Y pues sí, 0 es una solución de esta ecuación, pero siempre buscamos evitar la solución trivial. Entonces, vamos a suponer el caso donde t valuada en t no es 0. Es decir, el caso donde x valuada en 0, x mayúscula valuada en 0 es igual a 0. Pero ¿cuánto vale x mayúscula valuada en 0? Habíamos dicho que x tenía esta forma. Al valuarla en 0, nos va a dar seno de 0, se va a cancelar, y coseno de 0 es 1. Entonces simplemente nos queda a, es decir, a es igual a 0. Entonces nuestra función que teníamos como a por coseno más b por seno, simplemente nos va a quedar de la forma b por seno de lambda x. Vamos a aplicar la segunda condición. Nuevamente teníamos y, es el producto de la función mayúscula x por t mayúscula, valuamos en pi, t, y nuevamente t valuada en t no puede valer 0 porque ello nos llevaría a que y, es decir, nuestra solución final, va a ser la función 0. Y sí es una solución, pero siempre buscamos evitar la solución trivial. Entonces vamos a suponer el caso cuando x mayúscula valuada en pi es igual a 0. Es decir, esta condición que tengo acá. Pero cuando yo evalúo x en pi, bueno, ya habíamos dicho que x va a tener esta forma. Entonces, ¿cuánto vale b por seno de lambda pi? Queremos que eso nos dé 0. Es nuestra condición, ¿no? La condición x mayúscula valuada en pi igual a 0. Es decir, que b seno de lambda pi sea igual a 0. Pero ello solamente se va a lograr cuando lambda pi sea igual a n veces pi, que es los puntos donde se anula el seno. Pero ello me va a involucrar que lambda es igual a n. Es decir, nuestra función x valuada en x es igual a b seno de nx. En lugar de lambda, ya vimos que lambda es igual a n. Ya tenemos nuestra función x mayúscula. Vamos a ver cómo podemos obtener la función t. Bueno, habíamos dicho que t tenía esta forma. Y habíamos dicho que c y d son constantes arbitrarias.
Entonces vamos a proponerla de la siguiente forma, donde D1 y D2 también son arbitrarias. Entonces C es arbitrario, pues se mantiene la arbitrariedad si yo propongo que sea igual a esta forma, ¿no? Porque D1 es arbitrario, D2 es arbitrario, entonces nuestro parámetro C va a seguir siendo arbitrario. Y lo mismo con la constante D. D1 es arbitrario, D2 es arbitrario, se va a mantener la arbitrariedad de la D. Entonces vamos a reescribir y agrupar y nos va a quedar de la siguiente forma. Es todo esto más todo esto. ¿Sí? Los invito a sustituirla aquí, lo que propusimos en lugar de C, lo que propusimos en lugar de D, agrupar y nos debe quedar de la siguiente forma. Vean cómo ya se eliminó el menos beta que teníamos originalmente. Aquí teníamos un menos beta. Pues ello se eliminó. Y esto de aquí, por las identidades de Euler de seno y coseno, vemos que es el coseno de la raíz de n cuadrada menos beta cuadrada. Y en el otro lado nos queda seno. Entonces esta es nuestra nueva t de t. Hasta el momento no hemos aplicado ninguna condición. Estamos nada más reescribiendo nuestra solución t, la cual hemos llegado a que también va a ser de la forma seno y coseno, multiplicados por constantes arbitrarias. Ahora sí vamos a aplicar la condición, la última que nos falta, que es la derivada con respecto al tiempo de la posición, es igual a 0, en el instante t igual a 0. Recordemos, el problema decía que inicialmente está en reposo en el instante t igual a 0. Entonces vamos a sustituir esta condición. Y bueno, habíamos dicho que y es el producto de las funciones x mayúscula y t mayúscula. Entonces derivamos respecto al tiempo las funciones mayúsculas en el instante t igual a 0. La x puede salir como una constante porque estamos derivando respecto a t. Nos queda de esta manera. Pero, como dijimos que siempre buscamos evitar la solución trivial, estamos evitando que x mayúscula valorada en x sea 0, porque ello me llevaría a la solución trivial. Es decir que esto estamos suponiendo que no es 0, lo puedo pasar dividiendo y me va a quedar simplemente esta condición. Entonces vamos a tomar la derivada de t. Esta es mi función t para recordar. Bueno, pues su derivada viene siendo la siguiente expresión. La derivada de coseno es menos seno. De ahí sale el signo menos por la derivada de lo que hay en el interior, que es esta raíz. Y lo mismo del otro lado, la derivada de seno es coseno por la derivada de lo que hay adentro, que es la raíz. Ahora vamos a evaluar en 0, que es lo que nos piden. Y cuando ustedes evalúen en 0, seno de la raíz multiplicado por 0 es seno de 0, se cancela este término. Aquí nos va a quedar coseno de 0, que es 1. Solamente nos va a sobrevivir esta raíz multiplicado por d sub 2, es decir, esto de acá. La derivada valorada en 0 nos queda de esta manera, y la condición es que eso debe valer 0. Pero la única forma en que eso se logre, ya que ni n ni beta son 0, es que d2 sea igual a 0. Recuerden que beta siempre estaba entre 0 y 1, en el intervalo abierto 0, 1. Entonces esto de aquí nunca se va a hacer 0 porque en el peor caso n es igual a 1 y esta raíz sigue sin hacerse 0. Entonces necesariamente d sub 2 es igual a 0 y ello nos va a llevar a que t simplemente va a sobrevivir el primer término. T valorado en t es de la forma d sub 1, o sea una constante arbitraria, multiplicada por este coseno. Entonces ya tenemos nuestra función x y nuestra función t mayúsculas ambas, y podemos reescribir a nuestra función y minúscula de esta manera.
Recordemos que D1 es arbitraria, B es arbitraria, podemos agruparlas en una sola variable arbitraria, vamos a llamarla L mayúscula. Entonces todas estas son soluciones, donde L es una constante arbitraria. Y por el principio de superposición, si esta es solución para n igual a 1, y para n igual a 2, y para n igual a 3, y para n igual a 4, etc., entonces la suma también debe ser una solución. Es decir, esto de acá, donde L sub n son constantes arbitrarias. Nada más las estamos numerando por decirlo del 1 de aquí, en lugar de k era n. Aquí hay un pequeño error. Bueno, y ya por último nos daban una última condición, que es que en el instante t igual a 0, esto es una función que depende de x. Es decir, esto que escribí a continuación, que nuestra función y minúscula evaluada en t igual a 0, bueno, ¿cuánto vale esto? Valuada en 0 nos va a dar coseno de 0, que es 1, y eso debe ser igual a f de x. La forma en que podemos obtener estos coeficientes L sub n es desarrollar la serie de Fourier de la función f. La serie de Fourier viene dada de esta forma, donde los f sub n son la integral de 2 sobre pi, la integral de 0 a pi de la función, en nuestra base de senos de nx. Entonces, finalmente lo que podemos hacer es igualar ambas series. Tendríamos esta serie, debe ser igual a la serie. Bueno, si f es igual a esta serie, podemos sustituir esto acá. Y nos va a quedar estas dos series igualadas. Para que se cumpla la igualdad, tendríamos que igualar los coeficientes. Entonces, tendríamos que nuestra función y, que era esta que habíamos propuesto, va a ser la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, pero ahora de los f sub n, que ya los conocemos, por seno de nx, coseno de esta raíz por t, donde los f sub n son los coeficientes de Fourier de la serie de Fourier de la función f minúscula. Y con eso hemos concluido.